Muy buenas tardes, gracias por tener la invitación a la teleconferencia de hoy, 20 de agosto del 2014. Recuerden que este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Hoy nos acompaña nuestro facilitador, el doctor Bernardo Gudelo Jaramillo, él es ginecobstetra y nos va a estar acompañando en la teleconferencia de la tarde de hoy. Él nos trae el tema, el taller para la implementación de estrategias saludables en el acompañamiento de asistencia con calidad y calidez durante el trabajo de parto, el parto del puerperio y la familia gestante humana. Sean todos bienvenidos. El doctor Bernardo Gudelo Jaramillo va a estar hablando más o menos durante unos 50 minutos, una hora, y después tendremos el espacio para las preguntas. Doctor Bernardo, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para Carmen Cecilia y esperamos que vengan otras personas a unirse a la teleconferencia. De todas maneras, vamos a estar repitiendo que la teleconferencia queda grabada para que la puedan asistir. Gracias, Carmen Cecilia. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar hoy de un bosquejo rápido de lo que es la propuesta de la guía de atención integral para la atención del parto. En este momento Colombia ya tiene dispuesto un trabajo muy bien realizado de muchos esfuerzos de universidades y han elaborado una guía que es básicamente la propuesta para que las instituciones presten una atención con calidad, cumpliendo los parámetros y las mejores evidencias científicas presentes a la fecha, pero una cosa que vamos a hacer mucho énfasis es con calidez. Con calidez significa con atención humana, con atención respetuosa y cálida que merecen todas las mujeres. Hay que empezar diciendo que la propuesta advierte que se deben implementar las estrategias de parto humanizado y solamente ese es el único aviso que tienen durante toda la propuesta. Entonces tenemos que revisar la literatura y la OMS advierte que una cuidadosa revisión de todos los conocimientos hasta el día de hoy nos permite adoptar ciertas estrategias que van a mejorar, deben mejorar la atención, el cuidado perinatal en todo el mundo. Y estas estrategias están centradas en la atención de la mujer como el eje central, sobre tres principios fundamentales. El principio de dignidad, que significa el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, sus derechos humanos como mujer. Un principio de aplicación de prácticas saludables, que significa darle información, permitir su autonomía y su autoconfianza. Y finalmente un reconocimiento a la naturalidad del parto, el parto natural como un proceso evolutivo en el cual la mujer se encuentra hoy día capacitada y no podemos clasificarla como incapaz de tener el parto normal, para que ella adopte con libertad su posición y sus decisiones en el momento del parto. Entonces, en principios están centrados en la mujer y si nuestras prácticas las revertimos hacia unas conductas adecuadas para nuestros servicios, entonces el resumen de esta propuesta es que debemos implementar estrategias de transformación de nuestros servicios de salud que no significan grandes transformaciones estructurales, sino comenzar por la transformación de las personas que somos los prestadores de servicios, con cambios actitudinales favorables, soportados por las lecturas y las evidencias presentes, con una capacidad de desaprender lo que hemos aprendido y de empezar a reconocer la fisiología del parto y obviamente idealmente redistribuir los recursos humanos y los recursos materiales que tengamos para hacer una optimización del servicio. Bienvenida Gloria Elena, puedes unirte a la conferencia, te advertimos que ya hemos comenzado, pero que vamos a tener grabación, se está grabando en este momento. La recomendación entonces, continuando de la OMS, nos proponen unos principios generales y son básicamente utilizar los mejores reconocimientos hoy día con una tecnología mínima pero adecuada para la atención del parto. Las comunidades tienen derecho a recibir la información de todo lo que se está haciendo para la libertad de la atención del parto, la libre escogencia de la mujer. Es fundamental empoderar a las mujeres y a sus familias para que ellas sean poseedoras del autocuidado y vigilen por la protección con un apoyo social.
necesitamos tener equipos de trabajo reflexivos, solidarios y fortalecidos para apoyar a las mujeres y fortalecer el trabajo en un futuro, ojalá no muy lejano, de una partería profesional, y mientras la tenemos, una atención un apoyo durante el parto con un espíritu de colaboración. Otras recomendaciones de la OMS son promover la comunicación entre las personas, que es un principio de respeto por la dignidad de esa persona como un ser importante, un trabajo interdisciplinario y utilizar las mejores evidencias con los recursos disponibles, y todos los hospitales deben tener un principio de información a todos sus usuarios y pacientes acerca de todos los resultados de indicadores de procedimientos y resultados, y sustentar con las mejores evidencias, como en este caso las guías nos las proponen, la atención del parto para la atención integral con satisfacción de una forma de costo-beneficio ideal y con resultados maternos perinatales. Las recomendaciones específicas que propone la OMS son brindar evidentemente apoyo emocional, respetar a la mujer, facilitarles el acompañamiento de las familias o la persona que ella escoja como la persona para su momento especial, que es el momento del parto, acompañarlas con respeto y con discreción, teniendo en cuenta que el parto hace parte de la intimidad de la mujer. Respetar sus decisiones quiere decir protegerla en su capacidad de decidir sobre sus vestimentas, no retirar los alimentos, por lo menos los líquidos, las prácticas culturales, y permitir la movilidad para que ella pueda trabajar su proceso de dilatación y descenso del bebé y el manejo del dolor. Respetar y proteger esa permanencia que hoy día se impone en el momento íntimo del contacto madre-hijo, cuando el bebé nace, ponerlo al pecho y permitir que el bebé permanezca durante esas primeras 2 horas en contacto estrecho con la mamá, que es el inicio de la relación social de cada uno de nosotros. Facilitar y mantener la lactancia inmediata y duradera con un principio de muy buena fe, para que las mamás puedan mantener la alimentación a sus hijos, y ya sabemos todos los resultados que esto aporta al desarrollo social del niño. En las instituciones se recomienda que los índices de cesárea no sean superiores al 15%, teniendo en cuenta que la mayoría de las gestaciones evolucionan de forma natural y normal. No se justifica, por lo tanto, recomendar una segunda cesárea por el hecho de haber tenido la primera. Se debe dar una posibilidad de tener un trabajo de parto, de iniciar una vía vaginal, salvo algunas excepciones si persisten los problemas de la cesárea inicial, porque el éxito de resultados es favorable hasta el 74 o el 70% de las veces. No justifica realizar cesáreas para realizar simultáneamente una tubectomía. Ese es un procedimiento electivo que puede realizarse posteriormente, y existen otros métodos que la protegen mientras tanto. Y una recomendación muy precisa: no vale la pena gastarse dineros en equipos electrónicos para vigilancia. La auscultación es suficiente, y si hay sospechas es preferible remitir a la gestante. No vale la pena entonces realizar monitoreos electrónicos en mujeres que no tienen riesgos detectados de rutina. No hay justificación igualmente de rasurar a la mujer, ni de realizar perinotomías de rutina, ni enemas evacuantes, y facilitar, como ya dijimos, la posición, la movilidad pélvica y las posiciones que ella adopte tanto para su trabajo de parto como para el parto vertical. Otra recomendación específica es que no hay una indicación de aumentar el número de inducciones con oxitocina. Se calcula que debe ser menos del 10% de los partos los que requerirían inducciones o el uso del refuerzo de la oxitocina. No hay justificación para el uso rutinario de analgésicos o de anestésicos de rutina, y menos de imponerle a la mujer epidurales o procedimientos analgésicos bajo el sofisma de brindarle atención con calidad, controlando el dolor. Después tendremos la oportunidad de conversar acerca del dolor durante el foro y lo que significa para el proceso de la relación social entre la madre y el bebé. Y no se justifica realizar la ruptura artificial de membranas de rutina solo bajo condiciones especiales del proceso de dilatación.
Los factores de riesgo y la clasificación de riesgos debe reservarse para identificar solamente las personas que deben ser identificadas en un sitio específico de atención. Existe un listado en las guías que ustedes lo tienen en las referencias bibliográficas y bajo ese criterio se debe remitir de manera oportuna a un nivel mínimo de 2 de atención de complejidad. No vamos a referirnos a la lista porque está en las guías, pero bajo sus criterios podemos referir con oportunidad. ¿Cuándo podemos o debemos admitir a la mujer en la atención institucional? La recomendación es que las mujeres solamente ingresen al acompañamiento del trabajo de parto cuando ya tengan verdaderamente una actividad uterina regular o persistente, con un borramiento, o sea, un acortamiento del cuello que lleve por lo menos a una longitud de 1,5 2 centímetros, teniendo en cuenta que el cuello mide entre 3 a 4 centímetros y la dilatación sea mínima, ojalá 3 a 4, ojalá 4 centímetros. Inducir a una mamá a un trabajo de parto acompañado en un hospital antes de este criterio es favorecerle las inducciones innecesarias, los refuerzos y las medidas médicas inadecuadas. ¿Cuándo se debe admitir entonces? Se recomienda entonces tener en consideración y valorar los riesgos de acuerdo a sus condiciones. Vamos a resaltar 4 muy importantes. De acuerdo a donde viva, la mujer en la capacidad que tenga acceso a la institución, teniendo en cuenta las horas donde puede llegar en un trabajo de parto ya activo. Las condiciones económicas, sociales y de aseguramiento también son importantes para no permitir que la mujer quede desprotegida bajo ninguno de estos puntos. El acompañamiento familiar, mientras mejor acompañamiento familiar tenga la paciente, la mujer, pues va a tener mejores resultados, y unos condicionantes emocionales que siempre debemos evaluar, y condiciones psicoafectivas como son específicamente la mujer adolescente, las chicas que han tenido antecedentes de depresión o fenómenos emocionales como ansiedad o inseguridad, y las mujeres que tienen o que se les puede sospechar conductas disfuncionales secundarias a la adicción a narcóticos o a disfunciones sociales que la pongan en riesgo. Bajo esas condiciones podemos hospitalizarlas o tenerlas en observación desde temprana edad. El apoyo durante el trabajo de parto ha demostrado ser muy eficiente, ha sido mejor que cualquier otro tipo de intervención médica, y el apoyo se le debe brindar a toda la mujer que ingresa a nuestra institución desde el inicio y dándole confianza, con una información que sea tranquilizante. Los médicos y el personal de salud debemos evitar las palabras, los términos estresantes que generen momentos de angustia, porque sabemos hoy día que el estrés no le conviene a las mujeres en trabajo de parto, porque la hormona que media todos estos procesos, que es la oxitocina, es una hormona muy sensible al estrés por información, a la activación de la corteza prefrontal. Y se debe reafirmar la autoconfianza de la mujer para que ella sea capaz de autodeterminarse en un trabajo de parto. Entonces, cuando una mujer nos consulta como familia gestante, debemos tener en cuenta que, de todas maneras, a pesar de su evolución natural, toda gestación debe considerarse como potenciales condiciones que pueden poner en peligro en cualquier momento la salud. Por eso la OMS recomienda considerar a la mujer gestante como una condición clínica inestable, potencialmente inestable, y se le debe hacer, por lo tanto, un triaje pronto y de calidad corto, donde identifiquemos los signos de alarma, el estado clínico de la mujer en ese momento, la condición de trabajo de parto y la condición fetal. Esto significa que debemos hacer una atención inmediata, que debe ser idealmente por médico, o sino en su defecto una enfermera preparada para hacer el triaje inicial. Podemos entonces considerar a la familia gestante en 2 formas, urgencia o emergencia. Y miren que cuando hablamos de urgencia, estamos hablando de una mujer que tiene signos de alarmas ausentes, o sea, no tiene ninguna situación que nos llame la atención, sus condiciones maternas y fetales son favorables y la fase latente de trabajo de parto es lo que la caracteriza, o sea, está en menos de 3 o 4 centímetros de dilatación. ¿Qué debemos hacer con esta mujer? A esta mujer, a esta familia gestante, le debemos dar un manejo diferido, que significa darle la seguridad de que puede volver a la institución con información y apoyo familiar.
Es una mujer con una situación de emergencia si se presenta bajo dos condiciones. Si se presenta con signos de alarma positivos o si se presenta con condiciones maternas fetales desfavorables o en fase activa del trabajo de parto. Observen que entonces estamos hablando de una condición natural, pero que la OMS recomienda sea incluida en la hospitalización y se atienda como una emergencia por la premura o la obligación de atenderla con oportunidad. Aplicamos entonces en este momento el manejo protocolizado para el trabajo de parto, y si presenta alguna condición clínica desfavorable, pues le aplicamos el protocolo adecuado, sea para hipertensión o para ruptura de membranas, etcétera. La guía recomienda que una mujer que consulta entonces sea evaluada al menos durante 2 horas en la institución y se realicen unos nuevos exámenes, y solo saldrá si no cumpliendo los criterios de trabajo de parto activo. Entonces deberá recibir información sobre todos los signos y síntomas de alarma que se fueron suministrando durante la gestación, y debe generarle unas indicaciones precisas para regresar, como son el inicio o aumento de actividad uterina, la aparición de signos de alarma o, de acuerdo a su condición, la libertad para pedir apoyo en cualquier momento que lo considere. No se considera de rutina el uso de la monitoría, como les dije anteriormente, y se recomienda evaluar las pruebas realizadas de acuerdo con resultados anormales solamente si tiene alguna consideración, y complementar con exámenes pertinentes para el momento de la fase de trabajo de parto, como son evaluar las pruebas de laboratorio de hemoglobina, hematocrito y las pruebas de VIH y sífilis que se deben realizar al ingreso a la institución. A esa mujer que le hemos dado un manejo diferido en la fase latente, pues le debemos permitir que, si es posible, se pueda ir para su casa, reciba las instrucciones, que tenga claro que tiene disponibilidad de volver a la institución, se le debe reforzar su capacidad de tomar decisiones y su autoconfianza. Un monitoreo ambulatorio significa estar pendiente de la signología y la sintomatología, y un apoyo familiar. Cuando la mujer ingresa de nuevo, o la que ha ingresado de entrada por el triaje, pues le debemos aplicar una serie de pasos para protegerla y acompañarla con adecuada condición. Muchas de las medidas que hoy día se vienen implementando en la atención de la mujer, desde el punto de vista del manejo humanizante o respetado del parto, distan mucho de lo realmente ideal. Hoy día todas las normas de habilitación y acreditación tienen todavía unos parámetros que no han sido suficientemente actualizados. Entonces no justifica ponernos a pelear por ahora. Cumplimos con esos parámetros mientras vienen algunas políticas que van a generar cambios potencialmente en Antioquia. En Antioquia estamos en este momento, por una motivación directamente de Buen Comienzo Antioquia, generando una política pública para la protección de la infancia, desde la protección del trabajo de parto y el parto. Natalia nos hace una pregunta que vale la pena anotarla en este momento. Cuando ya tenemos a una mujer en fase activa, empezamos la monitorización de sus signos cada 30 minutos, pero cuando está en fase latente no vale la pena hacerle evaluación, sino una evaluación inicial, observación durante 2 horas, a ver cómo se comporta, y luego se puede mandar para la casa. Continuando entonces con el protocolo de ingreso, entonces evaluamos la historia clínica, todos los antecedentes, la historia perinatal, evaluamos la historia clínica perinatal para el trabajo de parto, la hoja del SLAP, y le abrimos la historia del partograma. En ese manejo debemos permitir que la mujer maneje la postura que ella requiera, no debemos inducir a posiciones que nosotros consideremos son las adecuadas. Sabemos que la posición vertical es la mejor posición, la posición natural, donde ella sabe o puede manejar el descenso del bebé en su pelvis. Debemos permitir la vía oral con líquido, no debemos suspender la vía oral en las mujeres gestantes. Por protocolo venimos canalizando las venas con un catéter de buen calibre para protegerla en caso de una emergencia. Hoy día podemos, si estamos atentos, podemos mediar esto con un catéter de más bajo calibre, pero estar atento a que no se presente ninguna eventualidad.
Hemos recomendado para la prevención de la hemorragia en el código rojo, pues hemos implementado el catéter 14 y 16, sabemos que es muy grueso, pero se puede implementar la protección con un solo catéter. Lo importante es no colgarla de una venoclisis, que es una esclavina que le ponemos a las mujeres y que les impedimos su movilidad. Ya hablamos del monitoreo, es suficiente con la auscultación frecuente y los análisis iniciales de actualización y órdenes específicas de seguimiento. Debemos permitir en lo posible el acompañamiento de una persona que sea la realmente necesaria o ideal, realmente seleccionada por ella. Ya dijimos acerca del rasurado y los enemas, no están indicados actualmente. Y para estas las definiciones de trabajo parto avanzando, en el momento de la definición, debemos adoptar las definiciones de fase latente y la definición de fase activa. Ya hemos dicho que la fase latente quiere decir el inicio de las contracciones que empiezan la dilatación hasta los 4 centímetros y la fase activa de los 4 centímetros en adelante. Actualmente hay unas recomendaciones que ha emitido el grupo de ginecólogos de Norteamérica, analizando la situación de las cesáreas en Norteamérica y también en el mundo, y para disminuir el número de cesáreas apresuradas durante el trabajo de parto, han emitido este informe que se los presentamos entre la bibliografía y ha salido como un informe de análisis de 19 hospitales en 62.000 mujeres analizadas. ¿Cuáles han sido las recomendaciones, los antecedentes de este trabajo realizado por los Estados Unidos? Primero, hay un aumento progresivo de cesáreas en los Estados Unidos, han llegado a niveles del 30% de las cesáreas. Las indicaciones inicialmente fueron proteger la salud y la vida de la madre y el hijo, pero cuando se analizan los indicadores no soportan esto realmente las indicaciones médicas a este criterio, y las más comunes de las indicaciones fueron distosia del parto, o sea, dificultades para parir, un trazado normal o no satisfactorio, una mala presentación del feto, generalmente en las presentaciones podálicas o las transversas, la gestación múltiple y la sospecha de macrosomía. Y sabemos hoy, y el otro antecedente que este grupo utilizó, es que el soporte continuo del parto durante el trabajo de parto disminuía el número de cesáreas. Entonces, haciendo el análisis, ellos observan este comportamiento durante el tiempo, una disminución progresiva del número de partos vaginales con aumento de la cesárea de manera importante, cuya causa principal, la tercera parte, son paros o momentos difíciles del trabajo de parto. No es desconocido por todos que la cesárea tiene unas indicaciones precisas, pero cuando no se hacen indicaciones adecuadas de la cesárea, se reconoce que la morbilidad y la mortalidad aumentan de manera importante, como pueden verlo en la tabla. Este grupo presenta esto como una evidencia importante para justificar que hay que hacer los esfuerzos suficientes necesarios para disminuir el índice de cesáreas innecesarias. Observen que la mortalidad se duplica, se triplica de manera importante en las poblaciones. La mortalidad materna aumenta entonces y es una mortalidad considerada evitable. El embolismo líquido amniótico se multiplica de manera importante, mínimo 2 o 3 veces, y las anomalías placentarias, como los trastornos de inserción para gestaciones posteriores, se duplican por cada cesárea. La propuesta entonces del grupo viene dada en analizar desde 4 centímetros de dilatación cómo se puede manejar la fase activa del trabajo de parto. Anteriormente, trazábamos en la curva de alerta, a partir de la línea de intersección con los 4 centímetros, trazábamos una curva que definía el comportamiento del percentil 90 con el percentil 10. Y todas las curvas que tienen más o menos el mismo orden de ideas desde la Organización Mundial de la Salud y otros grupos vienen planteando que debería trazarse unas curvas de alerta cuando ya se pasara de los 4 centímetros a los 6 y siguieran los criterios de Friedman. Los criterios de Friedman planteaban que la dilatación se hacía hasta de 1 centímetro en la nulípara y en la multípara hasta de 1,5 centímetros o 2 centímetros. Pues la nueva recomendación propuesta, que sale después de las guías de Colombia por este grupo, sugieren que se empiece a identificar la fase activa solamente
solamente en los 6 centímetros, o sea que tenemos una fase activa que podemos esperar entre los 4 centímetros y los 6 centímetros entre 2 horas e incluso hasta 3 o 4 horas, siempre y cuando las condiciones maternas sean favorables y las condiciones fetales igualmente favorables. Por lo tanto, no justifica someter a criterios quirúrgicos o criterios de sospecha de complicaciones a las mamás por el hecho de haber pasado de los 4 centímetros sin haber llegado a los 6 centímetros. Solamente deberíamos estar tomando decisiones después de los 6 donde verdaderamente la dilatación progresa hacia el expulsivo. Las recomendaciones de este grupo entonces para disminuir las cesáreas son las siguientes. En una fase latente se puede considerar prolongada si es de más de 20 horas en la nulípara y de más de 14 en la multípara, y antes de ese tiempo no está indicada realizar ninguna cesárea. Incluso algunos proponen que se puede vigilar un poco más de tiempo y permitir que mientras la mamá y el bebé estén bien pueda avanzar un poco más en la fase latente. El parto lento progresivo de la primera fase de parto no es una indicación de cesárea. La dilatación de 6 centímetros entonces debe considerarse como el umbral de la fase activa y no debe aplicarse ninguna conducta quirúrgica antes de los 6 centímetros. La cesárea en fase activa debe reservarse para mujeres con dilatación, la cesárea en paro, o sea, el freno de la fase activa debe reservarse para mujeres que alcanzando los 6 centímetros con una ruptura de membranas y más de 4 horas de fallo en el progreso del trabajo de parto, o que lleven más de 6 horas con uso de la oxitocina sin actividad uterina adecuada y sin cambios cervicales. Otra recomendación es no se ha establecido todavía el tiempo máximo en la segunda fase del trabajo de parto en el cual se debe realizar la cesárea, o sea que hay que tratar de individualizar en el comportamiento de las mujeres, y antes de definir el paro del parto en la segunda fase, si la madre y el feto lo permiten, se debe aceptar que pasen al menos 2 horas de pujo en las multíparas y al menos 3 horas de pujo en las primíparas. Ustedes ya empiezan a pensar que esto parece ser una situación extravagante, pero cuando se tiene a la mujer con confianza, en autoconfianza, segura de sí misma y acompañada, ella puede presentar todo este momento de trabajo de parto para el cual está bien capacitada y lo puede realizar. Con la epidural, cuando se pone la epidural de rutina o se pone en estas fases, puede aumentarse hasta 1 hora cada uno de estos tiempos medidos, y en la mala posición fetal se puede permitir permitir más si de todas maneras se presenta el progreso. El parto instrumentado con forceps puede considerarse si el proveedor tiene experiencia, es la única indicación. Si en realidad hay una dificultad y solo se permite, sigue predominando el forceps terminal. La rotación manual de la cabeza en el occipito posterior debe intentarse después de la semana 36 bajo condiciones de analgesia y relajación uterina, y deben tener en cuenta en los servicios de atención primaria que cuando el expulsivo se presenta difícil, generalmente es una posición occipito posterior que se puede revertir y mejorar con el cambio de posición, y la posición adoptar la posición en cuclillas o la posición en 4 puede favorecer la rotación del bebé en occipito posterior. Las otras recomendaciones es para ciertos equipos de atención es que la amnioinfusión puede considerarse cuando se presentan desaceleraciones variables que sugieren la compresión del cordón. Obviamente en los niveles de primer nivel, en los primeros niveles de atención no tenemos esta posibilidad de hacer amnioinfusión. Y la estimulación de la cabeza fetal puede ayudarnos a evaluar el estado ácido básico cuando no es satisfactorio. Sugiere entonces que haciendo un monitoreo uno puede estimular la cabeza con unas ligeras compresiones del cuero cabelludo, y eso desencadena un reflejo vagal y observar una respuesta vagotónica con comportamientos anormales. En este sentido podríamos ayudar con una prueba de estímulo para evaluar la condición fetal. No vale la pena realizar, de acuerdo a este informe, inducciones antes de la semana 41, de acuerdo a la indicación materno-fetal. La inducción después de la semana 41 está indicada para reducir el riesgo de la cesárea o de cualquier complicación. Los métodos de apertura de la cervix, como son la dilatación con los dedos o la manipulación, pueden utilizarse en conjunto con
cuando la condición del cuello no es favorable. Si la condición materna y fetal lo permiten, la cesárea puede evitarse, permitiendo entonces que la fase latente alcance hasta las 24 horas o más y que la administración de oxitocina sea al menos de 12 a 18 horas. Ustedes todos pueden saber que hay muchas inducciones que terminan siendo supuestamente fallidas antes de estos tiempos, por lo tanto aquí la advertencia es a tener un poco más de paciencia. La guía nos propone entonces acerca del trabajo de parto sobre los diferentes momentos de dilatación, borramiento, y nos advierte que la dilatación del cervix y el progreso no es un comportamiento lineal, no es una cuadrícula en la cual la mujer tiene que cumplir, como el doctor Friedman lo había recomendado, en unos parámetros de dilatación específicos. Se recomienda hoy tener en cuenta que en las primíparas el promedio de duración de la fase activa es de 8 horas y que es muy poco probable que dure más de 18 horas, y en las multíparas el promedio de duración de la fase activa es de 5 horas y es poco probable que dure más de 12 horas. Vamos a hablar entonces ahora de lo que significa para nosotros el componente del parto natural. Tenemos que hacer una diferencia histórica de lo que significa para la mujer el parto de una vida natural, sabiendo que ella está preparada, que está capacitada biológica y evolutivamente para su nacimiento y para el parto, en la posición en que ella lo adopta. Pues el parto natural lo debemos ver como el parto que la mujer, la madre, ha soñado, el parto que ella se ha imaginado para el bienestar de su bebé y el propio, que le genere felicidad, y en el cual ella está concentrada en todo un principio amoroso de entrega de su condición física y emocional para el parto de su bebé. El parto normal, por el contrario, ha sido tradicionalmente identificado como aquellos condicionantes en que los médicos y el equipo de salud identificamos a la mujer como paciente, la tratamos a veces como una enferma, la esclavizamos de una epidural y de monitorizaciones, la consideramos una paciente, un caso, obviamente de ella esperamos un resultado y una satisfacción que, más que satisfacción personal para la mujer y la familia, es satisfacción para nosotros como personal de salud. Estas dos posturas nos llevan entonces a identificar que las gráficas de trabajo de parto son simplemente la identificación estadística de comportamientos de muchas poblaciones humanas, y que eso nos permite observar unas desviaciones y un comportamiento de normalidad, una curva de normalidad, y que las curvas nos pueden servir para identificar condiciones de riesgo. Pero tenemos que ser muy claros que el manejo del partograma, si bien es muy útil y lo tenemos que seguir utilizando en el acompañamiento del parto, nos debe ayudar a tomar decisiones claras y oportunas, pero no introduciendo y analizando a la mujer como si estuviese comportándose de manera mecánica en una curva cuadriculada. Por lo tanto, para nosotros definir esos momentos de dificultad de la duración de la dilatación y el progreso, debemos tomarlo en cuenta de acuerdo a las condiciones donde ella vive y las condiciones de sus momentos del parto. No podemos quedarnos, obviamente, con mujeres que presenten comportamientos anormales esperando que se presente otra situación, es preferible remitirlas. ¿Cuál es para la guía la definición del trabajo de parto y la duración de los diferentes momentos del trabajo de parto? Entonces se sugiere recomendar que la segunda etapa del parto o el expulsivo sea aquella que se divide en dos fases: un expulsivo pasivo, cuando la dilatación llega a la dilatación completa, antes o en ausencia de contracciones involuntarias del expulsivo, o un periodo expulsivo activo, cuando el feto ya es visible y se encuentra en una estación de más 2 o más 3. Estas dos fases se pueden obviar si acompañamos a la mamá durante el trabajo de parto en una posición vertical. Es más fácil la dilatación, más fácil el descenso, y podemos observar que la cabeza fetal migra por la pelvis de una manera más natural que en la posición horizontal. Podemos entonces en ese estilo, en ese sentido, esperar entonces que la fase pasiva de la segunda etapa del parto pueda ser hasta de 2 horas si se tiene
tanto con analgesia o sin analgesia, verificando siempre las condiciones fetales. La duración normal de la fase pasiva, en la segunda etapa del parto, en las multíparas, es hasta de 1 hora, si no se tiene analgesia neuroaxial, y de 2 horas si la tienen. Es importante verificar el bienestar fetal. Con respecto a esta propuesta del segundo estadio del parto, en un artículo igualmente reciente, liderado por el mismo grupo de los Estados Unidos, proponen entonces que en un grupo importante de mujeres se observe que la dilatación, el expulsivo de las pueda ser interpretado de una manera diferente. En las nulíparas, el segundo estadio puede ser observado hasta 336 minutos y en las multíparas hasta 256 minutos, lo que quiere decir que podemos estar observando mujeres con epidural dilatándole el trabajo de parto hasta de 2 horas 19 minutos y en las multíparas hasta de 2 horas 54 cuando se aplican epidural o analgesia. Entonces es importante tener en cuenta que todo lo que hagamos en un acompañamiento durante el trabajo de parto puede incluso estar desde un principio médico de beneficencia, podemos estar dilatando o repercutiendo en el proceso natural. Por eso nuestra invitación es a que tengamos en consideración los diferentes criterios que hemos manejado tradicionalmente y los pongamos en la balanza con las recomendaciones actuales. Con respecto a la monitoreo electrónica que no se recomienda de rutina, es suficiente con realizar una monitorización o una auscultación, bien sea con un ecotone o con un estetoscopio, y solamente se justifica evaluar de manera intermitente o de manera más frecuente cuando hay alguna enfermedad o una condición previa que altere la condición fetal intrauterina. Con respecto a la evaluación, el incremento, se ha observado un incremento de las ratas de cesáreas cuando se realizan monitoreos de rutina. Esa es una de las consecuencias de las monitorizaciones o de la implementación de estrategias técnicas para la atención del parto. Hay mayor probabilidad de mujeres con soporte continuo y apoyo de la familia o de las dulas. Cuando tenemos la oportunidad, se encuentra que estas mujeres tienen una mayor probabilidad de parto vaginal, tienen una mayor probabilidad de analgesia intraparto, menor probabilidad de analgesia intraparto o de reporte de insatisfacción. El parto es más corto, hasta en 58 minutos. La probabilidad de cesárea del parto instrumental es menor, el Apgar es mejor en el resultado perinatal y menor probabilidad de recurrir a la analgesia. O sea que el acompañamiento por una persona que la mujer elija, y en el caso de tener la presencia de las dulas, nos puede favorecer un trabajo de parto con mejores resultados. Para la vigilancia, ya hemos dicho que no se justifican establecer medidas de rutina que habitualmente utilizamos, entre ellas la pulsioxiometría. No vale la pena utilizarlo de recurso, y los métodos electrocardiográficos tampoco, y en nuestro medio pues no existen, no vale la pena utilizarlos. Pasando rápidamente acerca de los exámenes que tenemos que realizar, hoy día no se recomienda realizar evaluaciones vaginales de rutina. Para eso el partograma nos puede ayudar de manera importante a disminuir el número de tactos vaginales, y hay que tener en cuenta que estamos implementando estrategias de protección de la mujer, y a las mujeres en lo natural no les gusta que les realicen tactos vaginales, y esto es lo que las aleja de los servicios de salud. Por lo tanto, aprendiendo a observar y a vigilar el trabajo de parto, muy pocos tactos vaginales debe ser nuestra indicación. El acompañante familiar está recomendado, ya lo hemos dicho, de acuerdo a sus necesidades, y tiene mejores resultados. Y con respecto a los líquidos, no debemos suspender la vía oral y debemos garantizar los líquidos durante la ingesta, durante el trabajo de parto, teniendo en cuenta que la mujer en trabajo de parto está haciendo un ejercicio de extremo gasto, consumo calórico, y se recomienda que estas mujeres tomen los líquidos ad libitum. No hay evidencia
para los anestesiólogos que han sufrido siempre del miedo y de la recomendación de no usar líquidos previniendo que la mujer pueda hacer una broncoaspiración, no hay evidencia en este momento para indicar que aumentan los índices de broncoaspiración durante el trabajo de parto. Esta es una de las análisis de la base Cochrane, donde en un grupo importante de mujeres no se encuentran diferencias significativas en la restricción de líquidos en resultados maternos perinatales y por lo tanto no hay suficiente evidencia para restringir los líquidos en el trabajo de parto. Con respecto al catéter que habíamos hablado al principio, pues se recomienda por prevención, mientras no tengamos unas políticas claras y unas acciones muy de cuidado extremo, de acompañamiento adecuado a la mujer, mantener una permeabilidad con un catéter es suficiente, con un catéter 18, pero estar atento que si se presenta una hipovolemia, pues tengamos acceso rápidamente con otra vía de mejor calidad. En el caso de los líquidos, cuando se utiliza, deben utilizarse los líquidos cristaloides isoosmolares, no justifica suministrar otro tipo de líquidos diferente a los líquidos isoosmolares. Los signos vitales, como nos había preguntado ahora Natalia, deben realizarse cada 30 minutos cuando ya está en fase activa, revisar cada hora el pulso materno, la frecuencia cardíaca, al menos cada 4 horas la presión arterial y la temperatura, evaluar el vaciamiento de la vejiga, que es un proceso que puede repercutir en la dilatación, en el descenso, y considerar todas las necesidades emocionales y psicológicas de la mujer. Básicamente lo que consiste en el trabajo de parto respetado y parto humanizado es estar pendiente sin intervenir en el progreso del parto, simplemente estar atento. Si logramos tener en un futuro mujeres empoderadas, mujeres preparadas conscientes de su capacidad de parir, podemos ayudar a que ellas simplemente estén en las instituciones con su familia, que es lo ideal, con sus acompañantes, y nosotros estar atentos a cualquier observación siguiendo los parámetros que ya hemos mencionado. Esto ya lo habíamos dicho, las exploraciones vaginales deben ser minimizadas, en lo posible no menos de 4 horas entre una y otra, y estas exploraciones vaginales se pueden hacer solamente en sospecha de complicaciones o cuando se observa que después del tiempo cumplido de pujo en la primípara hasta de 3 horas, incluso hasta 4, nosotros lo hemos tenido, vigilando a la mamá no hay ningún problema, pero si no desciende, el tacto vaginal es necesario para poder cumplir con ese parámetro del seguimiento del trabajo de parto hacia la fase del expulsivo. Muy bien, ya eso lo hemos mencionado. Con respecto a la dilatación, este es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta con respecto a la modificación de la microflora genital. Debemos tener en cuenta que lo que necesita la mamá no es un campo de perineal aséptico. Esto se ha demostrado en el mundo que la microflora del área genital y de la piel materna que tiene el bebé en las primeras 6 horas procede del área materna, y cuando quitamos con antisepsia completa y hacemos todo el proceso de exculpado, incluso en las cesáreas selectivas o en las cesáreas que no tienen mutilación, les quitamos la exposición a la microflora materna, y estos bebés tienen mayor frecuencia de complicaciones como son enterocolitis y otras microfloras que invaden su tracto gastrointestinal, tienen mayor frecuencia de sepsis y mayor frecuencia de meningitis. Por lo tanto, la recomendación, y la GAI lo sugiere, es no utilizar extremos lavados genitales, sino simplemente el lavado con agua para no quitar la microflora que es necesario para que el bebé se adecue. Además, tenemos en cuenta que la microflora que el bebé va a recuperar del tracto genital de mamá y de la piel le va a proteger a través de la lactancia materna. Por lo tanto, la naturaleza ha dotado de muchas virtudes a ese bebé y a esa mamá para que se compartan de la microflora inicial.
El partograma podemos trabajar durante el foro. Si alguien tiene dudas del partograma, podemos resolverle las dudas. No vamos a trabajar hoy el tema de partograma como tal, pero se recomienda utilizar uno de los partogramas disponibles. El que utilizamos y hemos impulsado es el del el Centro Latinoamericano del CLAP de Montevideo con la OPS, pero podemos utilizar cualquier partograma. Lo importante del partograma es utilizarlo como una herramienta clínica para el acompañamiento y la supervisión desde el área médica a la mujer, pero obvio con los principios que hemos hablado de respeto por sus decisiones, de respeto por su posición, del acompañamiento y todas las ventajas que podemos ofertarles nuevas al manejo del trabajo de parto. Las 5 preguntas que hemos planteado siempre serán vigentes. Podemos siempre vigilar la actividad uterina. Debemos tener en cuenta la historia de la pelvis materna, pero recuerden, y es muy claro esto, que muchas de las mujeres que han sido clasificadas como pelvis estrecha en ocasiones anteriores han tenido una segunda gestación normal, sin ninguna complicación, con pelvis con fetos de mayor peso. Por lo tanto, el diagnóstico de pelvis estrecha y desproporción feto-pélvica en nuestras mujeres no aplica y estamos abusando de los diagnósticos de desproporción y de pelvis estrecha. Porque no hemos permitido que la mujer tenga confianza en sí misma, le llenamos de estrés y le bloqueamos el trabajo de parto, la pulsación de oxitocina, y fuera de eso no le permitimos la movilidad y la adecuación de su pelvis para el expulsivo. El ambiente materno lo debemos proteger siempre pendientes de la condición clínica de las mamás y obviamente evaluar la condición hemodinámica y de la situación del estado de ansiedad y finalmente evaluar la condición fetal. En ese sentido, entonces, la curva del partograma nos va a permitir, seguimos utilizando de todas maneras la utilización de la curva como está diseñada, con el trazo de la línea divide el percentil 90 y el percentil 10 de la población, pero debemos tener en cuenta que no debemos tomar decisiones antes de los 6 centímetros. Este partograma merece un análisis con mucho cuidado porque obviamente en este caso, por ejemplo, la mujer está en 6 centímetros y apenas estaríamos empezando a tomar decisiones. Por lo tanto, antes de los 6 centímetros podemos tener curvas más aplanadas que no tienen problemas siempre y cuando permanezcamos en un acompañamiento, en vigilancia y supervisión del bebé y de la mamá. La analgesia estará indicada solo si ella lo requiere o bajo ciertas condiciones clínicas. En las instituciones de primer nivel, pues no vamos a tener la oportunidad de abusar de la epidural, pero en las instituciones de segundo nivel y de tercer nivel, teniendo la disponibilidad, hemos tomado decisiones muy apresuradas para ordenar la epidural. La GAI nos trae entonces algunas de las indicaciones y contraindicaciones de la analgesia que yo les dejo para que ustedes las revisen con oportunidad. Básicamente, todo lo que quiere decir la analgesia durante el trabajo de parto es mejorarle la tolerancia al dolor, pero en la medida en que logremos tener mujeres empoderadas, mujeres conscientes de su posición y de su situación de mujer, con su autoconfianza ellas mismas pueden soportar el trabajo de parto adecuadamente. Hay que tener en cuenta que el dolor para la mujer ha sido un estigma de castigo histórico desde la sentencia judio-cristiana bíblica, de parirás con dolor. El dolor hoy día se interpreta desde las neurociencias como un fenómeno necesario para la producción en el cerebro de la mujer de grandes cantidades de oxitocina y de endorfina, que finalmente entre las dos van a complementar el cóctel bioquímico, el cóctel necesario para la relación madre-hijo, que es el primer momento del encuentro cuando el bebé ha nacido. Entonces hoy día se ve con mucha virtud la interpretación del dolor y la producción de endorfina con la oxitocina endógena. Advertamos que esto no tiene nada que ver con la oxitocina exógena, quien a su vez bloquea la producción de la oxitocina endógena. Por lo tanto, una de las estrategias del parto humanizado es ayudar a la mujer a comprender y a soportar el dolor con otras alternativas, como son los masajes, como son la temperatura local, paños calientes, etcétera.
El papel de la dula gana entonces un espacio muy importante hoy día en la atención de las mujeres en trabajo de parto. Nosotros apenas estamos empezando a implementar el acompañamiento de dulas en los partos. Ya hay mujeres preparadas como dulas en Antioquia, en Medellín, y hay varios estudios que demuestran que el acompañamiento de personas preparadas reducen entonces los indicadores de prolongación de trabajo de parto, de malestar, mejora la tolerancia, disminuye entonces la necesidad de analgesia y los índices de cesáreas. Básicamente, repitiendo lo mismo, la guía entonces trae como una recomendación adecuada el uso de masajes, el contacto físico tranquilizador y utilizar otras alternativas. La yoga, para quienes la practican o la pueden inducir, es otra alternativa. También existe la hipnoterapia, la cromoterapia y medidas de relajación o de autoconfianza para el momento del parto. Ya hemos dicho de ello, no se debe realizar la miotomía ni indicar la infusión de oxitocina si no se necesitan, solo salvo cuando se ha presentado freno de la actividad uterina durante el tiempo que ya está indicado por la guía. Y con respecto a las alteraciones de la dinámica, no vamos a hablar de ello al respecto porque hace parte de las anomalías. En la presentación quedan las recomendaciones de las distintas manejos, como lo pueden ver, de las distintas modificaciones de la dinámica para el uso de la oxitocina y de otros y las clasificaciones. En este sentido, entonces, ya podemos saber que el trabajo de parto, el acompañamiento durante el trabajo de parto y las condiciones que nosotros le aportemos como prestadores de servicios de salud son suficientes para el 90-95% de los partos y que solamente entre un 5, máximo un 10% de las mujeres van a requerir de otras alternativas. Muchas de las mujeres que presentan disfunción de su trabajo de parto reflejan estados de estrés, estados de ansiedad, que a su vez nosotros tenemos que ser conscientes, hemos sido los inductores por inducirle información que la mujer en el momento del parto no necesita. Por lo tanto, creo que ya es suficiente con ustedes en respecto a su tiempo. Vamos a permitir unas preguntas, ustedes pueden pasar a escribir en el tablero que se encuentra aquí del chat y pueden pasar sus preguntas. La presentación queda grabada para ustedes para que la puedan repetir, y los que no pudieron asistir hoy a la teleconferencia pues la pueden repetir en estos días siguientes. Si alguien tiene preguntas, las puede escribir en la plantilla. Cancelo la... No, si hay preguntas para que usted la inición y la respuesta. Tenemos entonces en la participación a la persona identificada con la cédula 41-431-79, que no sabemos cómo se llama, ID, Carmen Cecilia, Eliana, Gloria Elena y Natalia. Cualquiera de ustedes, señoritas, si tiene alguna pregunta, puede hacerla en la parte inferior, en la barra, con el teclado, y trataremos de responderlas. Y les agradecemos muchísimo que hayan participado en esta teleconferencia y los invitamos a que a partir de hoy ingresen al foro que ya está abierto para que, analizando el caso y haciendo las lecturas, participen. Nos veremos en el encuentro el día 9 de septiembre y el foro estará abierto hasta el día 7 de septiembre. El 9 tendremos un encuentro donde analizaremos los casos que ustedes quieran aportar y les estaremos diciendo cuál va a ser el ejercicio para ese día. Muchas gracias, Gloria Elena. Eso esperamos todos, que los médicos se motiven a aprender, a desaprender y a aprender. Creo que se ha hecho grandes esfuerzos a partir de las mujeres. Ustedes mismas han sido las que han motivado todos estos cambios, y el cambio es lento. Aide nos advierte que no permite la entrada del acompañante, eso es cierto. Van a ver el caso que les presentamos en el foro, trabajemos sobre él y se van a dar cuenta que en instituciones incluso de alto prestigio
violentamos permanentemente a las mujeres y de su capacidad de decisión. Y perfecto, lo que tú dices es cierto, le inducimos mucho estrés y eso es lo que genera los frenos del trabajo de parto y lo que genera las famosas distocias y las famosas frenos de trabajo de parto y las famosas desproporciones. Son muchas veces las mujeres se bloquean. Un concepto muy bonito, muy clásico de la obstetricia hoy día es que la mujer hay que reconocerla como un verdadero mamífero, y como mamífero depende básicamente de sus hormonas y de su estado emocional de aislamiento, y que el parto hace parte de la intimidad sexual de la mujer, y nosotros los médicos y enfermeras nos metemos en un ambiente, en un espacio que es propio, que es solo para ella. Por lo tanto, tenemos que aprender a respetar el momento de la mujer, y si lo reevaluamos y reaprendemos todos los principios de una fisiología natural, nos va a ir mejor que lo que estamos haciendo hasta ahora. Esas reflexiones las vamos a hacer durante el foro. Espero que ustedes estén muy activos, participen, y a los que no ingresaron hoy les pondremos un mensaje para que se motiven a participar en el foro. Muchas gracias por los comentarios. Si hay alguien que quiera hacer otro comentario en este momento, y si no, en el foro nos estaremos viendo. Aide, buenas noches. Carmen Cecilia, muchas gracias también. Una feliz noche. Que descansen, que puedan ir a sus casas a reposarse, y los esperamos en el foro.